Empezamos el tema de las mesas, donde hemos querido dar protagonismo a quien lo vive en primera persona, que son las familias. Tenemos de los 7.000 largos síndromes minoritarios y condiciones poco frecuentes, representantes de 3 patologías hemos cogido. Una jornada tiene la dimensión que tiene y es imposible abordar todas. Creo que lo importante es que lo vivamos y lo escuchemos desde la experiencia que ya se han vivido. Queremos que estas mesas sean vivenciales, tanto del punto de vista de la familia como de los profesionales que han trabajado y siguen trabajando con estas condiciones minoritarias. Muchos de los comentarios y aspectos que nos hagan reflexionar durante sus comentarios y exposiciones van a ser aplicables a otras condiciones, aunque no tengan la misma denominación. Entonces, bueno, me he bajado por la chuleta. Tenemos en la mesa representados el síndrome 22q11 y el síndrome Smith-Magenis, que si habéis estado al principio, erais conscientes de que alguien de Smith-Magenis estaba aquí en la sala. Bueno, contamos para el síndrome 22q11 con la figura de Alda, que es madre de una niña con síndrome 22q11, que ahora mismo tiene 8 años, si no, va a hacer 6. La había puesto más mayor. Junto a ella, como profesional, y es tanto lo que tiene David a nivel profesional y el perfil que me bajaba por la chuleta. Actualmente es psiquiatra clínico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y también trabaja en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, en el Cibersam. Está dedicado a la atención de niños y jóvenes con psicosis, con autismo y otros problemas mentales. También es profesor asociado de Psiquiatría y Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Es profesor del Máster Interuniversitario de Iniciación a la Investigación y Salud Mental, organizado por el Cibersam, acreditación en entrevista diagnóstica de espectro autista para uso clínico, autor de más de 40 artículos científicos, publicaciones que me comería la mesa si leo, y lo que me parece más importante es que lleva trabajando con familias del síndrome 22q11 muy en primera persona, muy de cerca. Entonces, como técnico, como especialista, como profesional y conocedor de las familias, que ha trabajado para las familias. En el segundo tramo de la mesa, estos 40 minutos, serán para Yolanda Veiga, que es madre ya de una adolescente, vamos, 18, en esta no me equivoco, 18 años tiene Malena, viene como mamá de Malena, que es lo importante, es la madre de Malena. Nos van a hablar del síndrome, pero ella es la madre de Malena. Quedaros con eso. Y al lado está Irene Hidalgo, de la guía. Irene Hidalgo es lingüista, pero a mí lo que me interesa de ella es que ha investigado, es lingüista investigadora, doctora en lingüística clínica prácticamente, ¿no? Ha investigado el síndrome de Smith-Magenis, ha hecho estudios recogidos de lenguaje en Smith-Magenis y lo más importante, al trabajar con las familias y con los muchachos y muchachas, ha sacado conclusiones que le ha permitido hacer un blog que está activo de Smith-Magenis con una cantidad de información muy valiosa y muy práctica. Os recomiendo y os aconsejo que le visitéis. Me callo yo, la palabra es vuestra y luego id apuntando preguntas que les damos un turno de preguntas. David, cuando quieras, empezamos. ¿Necesitas algo aquí? Minimizado. Donde más a gusto estés. Tampoco igual, ¿eh? Bueno, pues aquí mismo ya está. Venga, tampoco lo ponemos aquí. No. Sí. No me digas. Ahí. Todo tuyo. No sé si me apañaré bien aquí. Bueno, esto es demasiado formal, pero bueno. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Gracias, Alda, por contar conmigo y a la organización de CREER. Y me alegro que haya muchos estudiantes. Estábamos ahora comentando, no sé de qué estáis estudiando, pero seguro que algo estáis estudiando. ¿Qué estáis estudiando? Ayuda a la dependencia. Genial, es que teníamos la duda. Perfecto. Hay más gente aparte de ayuda a la dependencia, más estudiantes, ¿no? Ah, perfecto. Genial.
Sí, no, pero estaba pensando en el tema de estudiantes porque me parece muy interesante que estuviéramos todos incluidos. Y el síndrome 22q11, que desde el punto de vista técnico se llama 22q112, es bastante desconocido como casi todos, y como es casi imposible que todos conozcamos todos, luego hacemos una reflexión sobre ese tema y qué podemos hacer para evitar las dificultades que supone que los síndromes son minoritarios y por lo tanto muy complicado que los podamos conocer. Voy a seguir este guión, va a ser rápido. ¿Qué características clínicas tienen las personas con este síndrome? Lo primero que tenéis que saber, simplemente para aproximaros a este síndrome, es que hay dos variantes. No voy a entrar en disquisiciones genéticas porque sería un poquito complicado, pero hay dos variantes. La delección, y es que falta un trocito de un cromosoma, y la duplicación, que quiere decir que sobra un trocito de un cromosoma. El cromosoma es el cromosoma 22. Hay un trocito del cromosoma 22 que puede faltar o puede estar repetido. Cuando falta se llama delección, cuando está repetido se llama duplicación. De esto han hablado los compañeros esta mañana, pero hay que incidir muchísimo porque no podemos olvidarnos de que no hay un síndrome que camine con patas por la calle. Hay una persona que tiene este diagnóstico y no hay dos personas, a pesar de que tengan el mismo diagnóstico, con las mismas características. Habrá características comunes, y de eso vamos a hablar, de características comunes, pero no van a compartir todos los aspectos de su vida. No se puede decir que todo lo que le ocurre a una persona es atribuible al diagnóstico, y es un grave error hacerlo. Y por eso es bueno recordar que estamos en un mundo diverso y que las personas somos distintas, tengamos o no tengamos diagnósticos. Como la Coca-Cola, ¿veis ahí? Las personas con el síndrome de elección 22q11, de elección y luego hablo de duplicación, tienen unas características que son muy frecuentes en todas ellas, ¿no? Y voy a decir cuáles son las más frecuentes que vemos en la consulta, pero estas son un resumen, una muestra. Para que os hagáis una idea, tienen un cociente intelectual límite o discapacidad leve. No suelen tener una discapacidad demasiado importante. El que sea leve genera un problema, y es que están en tierra de nadie, porque no les sirven todos los recursos para personas con discapacidad intelectual que suelen estar pensadas para personas con mayor grado de discapacidad, pero tampoco encajan completamente en los recursos normalizados. Y esto genera muchas dificultades de adaptación. En segundo lugar, hay problemas de aprendizaje. Y luego os contaré un caso clínico en concreto de este tema. Problemas de cognición social. ¿Sabéis lo que es la cognición social? Que es la dificultad para entender el mundo social y para adaptarse a él. Son problemas sutiles. Y aquí llega una de las cosas más interesantes, importantes de este síndrome. Y es que a primera vista no se nota. A diferencia de otros síndromes en los que uno puede ver a la persona y identificar el síndrome, en este síndrome no se nota. Se nota poquísimo y tienes que ser muy experto para darte cuenta. Así en general no se nota. Que no se note es bueno y malo a la vez. Es bueno porque facilita la integración, pero es malo porque dificulta la comprensión de ciertos problemas que están ahí y que se atribuyen a aspectos distintos, a veces con dificultad para remediarlos cuando uno no se da cuenta. Tienen problemas en funciones ejecutivas. Sabéis que eso tiene que ver con la planificación y la organización de tareas. El estilo de pensamiento poco flexible. Veis que estas son características de casi todos los trastornos que tienen un problema que se llama del neurodesarrollo, en la conformación del sistema nervioso central, y casi todas las enfermedades raras van a tener en uno u otro grado una manifestación en el neurodesarrollo. Esto es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy sensible. Cuando hay una pequeña alteración genética o alteración metabólica, uno de los órganos que primero se afecta es el cerebro. Dificultades para manejar las emociones, para el control de la motricidad y luego el aumento de síntomas y diagnósticos clínicos, entre otros, pues como aquí TDAH es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TOC es trastorno obsesivo compulsivo, TEA es trastorno del espectro del autismo, si no estáis familiarizados con estos acrónimos. El síndrome de duplicación se parece bastante al de delección en algunos aspectos y no tanto en otros. Tienen también problemas de aprendizaje, sobre todo razonamiento abstracto, pero son problemas de aprendizaje algo menores en general que los de la delección. Tienen problemas de cognición social y aunque suelen tener menor grado de problema de cognición social, a menudo asocian un diagnóstico, que es el autismo, o rasgos autistas, y esto genera dificultades importantes.
tienen problemas en función ejecutiva, e igual que los otros chavales, pensamiento poco flexible y dificultad para manejar emociones y para controlar la motricidad. O sea, tenemos dos tipos de síndrome, la de elección y la duplicación, con todas estas características, y voy a contaros dos ejemplos. El primer ejemplo le he llamado el patio en la educación primaria. Es un ejemplo de una persona que está en primaria y luego otro ejemplo, son casos clínicos, de una persona que está en secundaria. En primaria. Bueno, esto es infantil, antes de primaria. En infantil, veis estos niños están jugando cada uno va a su aire, ¿no? Y todos juegan felices, no hay problemas. Porque en infantil habitualmente con estos tipos de chavales en el cole no hay problemas. Juegan, están más o menos integrados bien. Lo que pasa es que llega a primaria y suele pasar esto. Se quedan solos en el patio. Entonces, aquí voy a enfatizar. Esto no se diagnostica como trastorno de conducta, pero estos niños habitualmente no hacen ruido en esta edad. Pasan desapercibidos. En todo caso, son víctimas de abuso, que luego comentaremos. Víctimas de acoso escolar, de bullying, que en algunas series llegan hasta el 100% de los casos, en otras 70-80%, y la más optimista de todas un 50%. O sea, la serie más optimista dice que el 50% es víctima de acoso escolar y la menos optimista el 100%, o sea, para que os situéis el grado de repercusión que tiene esto. Y esto es una realidad. Son niños que tienen dificultades para integrarse y como tienen algunas características, como os he dicho, de dificultad de cognición social, pues no entienden bien los juegos, no entienden bien ciertas normas sociales, se quedan solos y como en los coles se atiende más a los que arman jaleo, pues estos niños al final pasan desapercibidos. Y si el acoso no es muy manifiesto, se les acosa y ahí siguen, porque el acoso escolar lleva existiendo muchos siglos y no ha desaparecido ni mucho menos, está presente en todos los coles. Y voy a hacer un inciso, porque yo hablé el otro día con varios profesores con este tema, es decir, en el centro que os digan que no hay acoso escolar, eso es mentira. No hay colegio sin acoso escolar, radicalmente mentira. No hay acoso, es como el que os diga que no hay colegios sin que un alumno tome drogas. En todos los colegios hay consumo de drogas, pues en todos los colegios hay acoso escolar. Y estos niños son muy vulnerables a eso. Y entonces este niño se llama Abel, tiene 9 años, está escolarizado en cuarto de primaria, le gusta jugar al fútbol. Dice que tiene que tener cuidado con su espalda, porque estos niños suelen tener problemas de escoliosis, que es que tienen torcida la columna. De pequeñito le operaron del corazón, porque algunos de estos niños tienen problemas cardíacos y algunas veces hay que operarles. Y entonces sus padres siempre les han dicho que tengan mucho cuidado con este tema. No es muy bueno con los deportes, porque tiene esos problemas de motricidad que os he comentado, pero le gustaría ser mejor. Quiere tener más amigos, pero sus compañeros dan de lado. No le agreden directamente a este niño, no hay un acoso muy manifiesto, pero sí hay un acoso indirecto, un dejarle de lado. Él no sabe muy bien qué sucede, a veces cree que todo esto ocurre porque es tonto o porque tiene un síndrome, porque le han dicho que tiene un síndrome. Él va mucho a ver médicos, muchos médicos, va a ver también una psicóloga y entonces va a muchas consultas y se ha enterado por ahí que tiene un síndrome y él piensa que esto será por eso. Muchos días juega solo en el patio del colegio y llega un momento en que no le apetece ir al colegio ni hacer nada, porque para lo que hace mejor quedarse en casa. Este cuadro no es raro, es bastante frecuente. Y voy a poner el siguiente caso. El caso en secundaria. En secundaria pasan varias cosas. Una de las cosas que pasa es que llega la adolescencia. La adolescencia es una cosa muy rara, ¿verdad? Que sabéis que los humanos somos la única especie animal que tenemos adolescencia como tal, ¿eh? Cuando uno hace una investigación con ratones, se considera que el ratón es adolescente, esto es verdad, ¿eh? Cuando alcanza la madurez sexual reproductiva. El ser humano no, el ser humano atraviesa una adolescencia que es como el camino por el desierto que pasaban los hebreos, ¿no? Dura mucho tiempo y cada vez más. Y esto, ¿qué pasa? Pues que la adolescencia genera dificultades por sí misma. Y si el chaval o la chavala tiene discapacidad o dificultades, pues se pueden magnificar. Y luego pasa una cosa interesantísima, y es que las familias envejecen. Veis aquí a los Simpson cuando son niños pequeños, y aquí en el otro lado veis a los Simpson que están ya creciditos, ¿no? Y la que parece lisa a la izquierda de todo no es Lisa, es la niña Maggie, la niña pequeña que ha crecido. Porque Lisa la tenéis ahí que viene con una novia, porque Lisa viene con una novia, porque ya es mayor. Y eso, ¿qué supone? Que
cuando llega la adolescencia, los padres de los chicos con este síndrome también son más mayores y los hermanos también son más mayores y eso genera unas dificultades de adaptación importantes porque todo el mundo se hace más mayor. Y que en la educación secundaria, entre otros problemas, sucede el drama de las matemáticas para estos chavales. Os voy a explicar qué es esto del drama de las matemáticas. Cristina es una adolescente de 13 años que ha comenzado este curso segundo de la ESO. Cristina aprobó la primaria con apoyos, pero sin dificultades importantes. Sin embargo, al comenzar secundaria, empezó a tener problemas con varias asignaturas, sobre todo con matemáticas. Cristina aprobó matemáticas de primero de la ESO, con mucho esfuerzo por su parte y por parte de sus padres. Fue a clases particulares y dedicó muchas horas a estudiar matemáticas. Todo ello supuso un agobio para Cristina y un desgaste para sus padres. Cristina le llegó a coger manía a las matemáticas. De hecho, ha desarrollado algunos síntomas fóbicos cuando ve libros de matemáticas. Síntomas fóbicos sabéis que son que aparecen cuando a alguien le incomoda o le molesta mucho algo, ¿no? Y ahora pasa algo curioso, y es que sus padres dicen que ha comenzado segundo de la ESO y dicen, parece que no ha aprendido nada de lo que estudió en primero. Y claro, tantas horas y no ha aprendido nada, y ahora otra vez en segundo, y ya le tiene manía, y a empezar otra vez el curso. ¿Y qué pasa? Que los chicos y chicas con síndrome de delección, en este caso es delección, no pasan duplicación, sí pasan delección, 22,11, tienen problemas en área de procesamiento verbal, perdón, no verbal, también verbal, pero sobre todo no verbal, habilidades visoespaciales, memoria verbal compleja, atención, memoria de trabajo. Esto son una retahíla de cosas. Y dentro de todo eso las matemáticas. Las dificultades de aprendizaje matemático incluyen dificultades para comprender y para representar cantidades y para acceder al significado numérico de dígitos y fórmulas simbólicas. Esto se denomina acalculia espacial. Se caracteriza por un gravísimo déficit en la representación espacial de la información abstracta numérica. Esta acalculia espacial genera muchísimas dificultades, no solo en matemáticas, pero sobre todo en matemáticas, sino también en razonamiento abstracto, en conversión del lenguaje en expresiones matemáticas, en todo lo que significa códigos, en el idioma de códigos, lenguajes de códigos, en el manejo del tiempo, en el uso del dinero, en la resolución de problemas que requieran representación espacial de la información numérica. Esto no es un capricho, no son chicos que tienen poca atención para esto o que requieren educación especial, y esto es un alegato que hago yo después de haber visto bastantes chavales con este síndrome. Esto es un problema neurológico. Hay mucha evidencia de que el MLD, que es el Mathematical Learning Disability, o sea, la dificultad para aprendizaje de matemáticas, tiene un sustrato neuroanatómico en la red frontoparietal, que se ocupa precisamente de este procesamiento numérico y de la cognición matemática, y esto no se arregla con terapia. Y entonces no se arregla con clases especiales, no se arregla con horas extra, no se arregla con adaptación curricular, directamente no se arregla. Por lo menos a día de hoy, a lo mejor entre unos años alguien lo ha descubierto. Esto se arregla invirtiendo el tiempo que dedican a matemáticas a hacer otras cosas, para que sean más felices, y no machacando a los niños en matemáticas. Esto es una realidad terrible porque no se contempla en casi ningún cole. Algunos coles donde los profesores se han sensibilizado dicen, mira, que pase matemáticas, les aprobamos y punto pelota, porque al fin y al cabo no se van a dedicar a esto y no les va a servir de nada, y mejor que dediquen las horas a hacer cosas que les sirvan para su vida. Bueno, esto lo hago como una especie de denuncia de una realidad terrible, porque a veces nos empeñamos en enseñar cosas que nos enseñan. A nadie se le ocurriría enseñar a ver a un ciego, ¿verdad? Pues no nos empeñemos en enseñar matemáticas a alguien que no puede aprenderlas. Y para terminar, una breve reflexión. Es muy importante jugar con la perspectiva que nos enseñan estos síndromes, nos enseñan los chavales y sus familias, y con las expectativas. Las expectativas son fundamentales aquí. Os voy a hablar de la perspectiva. Esta es Peppa Pig, pero Peppa Pig tiene una característica extraña y maravillosa, y es que ve el mundo por un lado. ¿Os habéis fijado en Peppa Pig? Ve el mundo por un lado. O sea, ¿y qué pasa en el otro lado? Es como un lenguaje, ¿no? Ve el mundo por un lado. Pues no lo sabemos, porque como solo vemos un lado de Peppa Pig, yo creo que realmente Peppa Pig no ve el mundo por un lado, es que tiene 4 ojos. Claro, pero es que nosotros vemos a los niños con el 22Q como Peppa Pig y no nos damos cuenta que tienen más lados, hay que mirarlos por el otro lado. Y luego está la cuestión de las expectativas.
Claro, no hay que pasarse. Lo que ocurre con las matemáticas que yo os he contado es que nos pasamos. Pretendemos que ese niño levante esas pesas. Eso es lo que hacemos con las matemáticas. Y no funciona, claro. Pero tampoco podemos quedarnos cortos, porque entonces generamos muchísima impotencia en la persona y dificultades para prosperar. Hay que ajustar expectativas. Esto es lo más difícil. Lo más difícil siempre es esto. Yo voy a poner un ejemplo literario que a mí me gusta mucho. En el frontispicio del infierno de Dante aparece esta frase: vosotros los que entráis abandonad toda esperanza. Si el diagnóstico de un síndrome, sea este u otro, implica esto, ya podemos tirar la toalla ahora mismo, porque la expectativa va a condicionar nuestra intervención y va a tener mucha influencia sobre los resultados finales. Y esto es lo que va a pasar. Me gusta mucho esta secuencia, que la he puesto varias veces en varios sitios. Esta es la abeja maya. La abeja maya, veis ahí, 1975, ya lleva muchos años la abeja maya con nosotros. La abeja maya le diagnostican un síndrome y se hace mayor, ¿no? Entonces pueden pasar dos cosas. Esto es una pequeña broma para que nos situemos. Si nuestras expectativas no son muy buenas, pues puede acabar así la abeja maya. Ha envejecido mal la pobre. Y si tenemos mejores expectativas, pues a lo mejor sigue volando como antes. Gracias. Uy, qué rara, ¿no? Desde aquí. ¿Sí? Muy gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecer al CREER, darnos la oportunidad de visibilizar y dar a conocer un poquito más el 22Q. Yo en mi espacio he querido llamar a esta charla Escuela y Familia, la demanda de las familias en relación al ámbito educativo. Yo antes de nada, un poco para situaros, soy mamá, ¿vale? De 3 hijos. La mayor a día de hoy no tengo ningún papel con ningún diagnóstico, ¿vale? El mediano está diagnosticado de TEA y la pequeñita tiene duplicación 22q11 y otra alteración genética de la que se sabe muy poquito. Sí que estoy relacionada con el ámbito educativo, soy AEL, intérprete de lengua de signos y algunas otras cosillas, pero soy mamá, ¿vale? Quiero que os quedéis con eso, por favor. Vale. Muy rápido para que entendáis un poco todo lo que os voy a contar. La asociación Síndrome 22q11 se creó en el 2011 y empieza con 5 familias. ¿Y por qué empieza? Porque el doctor Sito García Miñón, un genetista que es socio de honor junto con David Fragua de la asociación, les dice a la familia: chicos, hay que crear la asociación porque el ámbito sanitario no está cubriendo la parte que necesitáis la familia, ese apoyo humano y ese acompañamiento. Estas 5 familias se ponen en acción y a día de hoy somos 130 socios, de los cuales más o menos aproximadamente unas 80 familias son familias afectadas, ¿vale? Hay otras asociaciones en España, pero nosotros estamos en ámbito nacional. En el 2000, yo entro en la asociación como en el 2013, como socia activa, y en el 2014 creo, junto a la que a día de hoy es la vicepresidenta, el grupo de apoyo Bienvenida. ¿Por qué? Porque cuando entro en la asociación, pues no me sentí como yo esperaba que me tenía que sentir. Entonces me propuse: no quiero que ninguna familia se sienta como igual de mal que me sentí yo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos con este grupo? Bueno, pues cuando llegaba una familia nueva, nos la derivaban y le preguntábamos qué tal están, qué tal estáis, cómo estáis, qué hacéis, cómo está vuestro hijo, ¿vale? Fijaos, 2 mamás, ¿vale? En el 2017, antes ya teníamos un SIO, un Servicio de Información y Orientación, pero que no tuvo continuidad, y desde el 2017, por suerte, a día de hoy, tenemos este Servicio de Información y Orientación, que la responsable es una trabajadora social con doble titulación de psicología, que hace esta acogida profesionalizada, ¿vale? Hace esa recogida de información, aunque nosotras seguimos hablando con esas mamás, porque es necesario ese contacto de mamás, familia con familia, y lo que antes comentaban, es saber por lo que tú estás pasando. Entonces, en estos 4 años que llevo hablando con muchas familias, no todas están en la asociación, os voy a transmitir cuáles son sus demandas, ¿vale?, relacionadas con el ámbito educativo. Y la primera es información sobre el 22Q. ¿Qué nos dicen las familias? Mira, Alda, cuando yo voy al colegio y hablo con el tutor, mira lo que pasa, que le digo que mi hijo tiene síndrome 22q11. ¿Y qué dice el profesional? ¿22 qué? ¿Vale?
El profesional le dice que mira, que lo desconoce por completo y que es que ni siquiera sabe dónde buscar información. Cuando la ética profesional, cuando tú no sabes, debes informarte y formarte, y también se ha comentado. De hecho, veréis en esta presentación que muchas cosas de las que ya se han hablado yo las voy a transmitir como familia. Y otra que también nos han llegado, y por suerte cada vez nos llegan más demandas de profesionales, ¿vale?, de cómo intervenir con el alumno. Hay veces que nos han llegado de centros de atención temprana, ya no sé qué hacer con este chico o chica 22Q. Eso no lo podemos permitir, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos la asociación? Esta diapositiva tendría que ir al final, normalmente siempre va al final, pero sí que quiero que os quedéis con esta información. ¿Tengo acceso a internet? ¿Sí? Nada, muy rápido, ¿vale? Como profesional, os lo hemos puesto súper fácil. A ver si... Vale, no pasa nada. No me voy a entretener en la página web, pero sí quiero que veáis y sí que os invito a visitar la web. Somos mamás con nuestros hijos, hijas, con este síndrome. Y hay una pestaña de área profesional, o sea, no tenéis que estar investigando, no, directamente os vais a esta área profesional, ¿vale? Como tarda mucho os lo cuento, ¿vale? Si pincháis en esta área profesional vais a encontrar diferentes guías que están validadas por profesionales. Hay una guía educativa y hay un consenso que ahí sí que podéis ver en qué consiste el síndrome 22Q de forma mucho más detallada y mucho más extensa. Pero hay un documento relacionado con educación, que es muy interesante. Y ese documento está dividido por etapas, de 0 a 6, de 6 a 12, a partir de 12, creo que si no me equivoco. Y luego hay otro documento para mayores, para adultos. ¿Por qué os invito? Porque muchas veces las familias llevan ese documento en mano y el profesional dice, vale, al cajón. Cuando la asociación le dice, mira, hay este documento, puedes meterte en la web, el profesional en su tiempo, bueno, pues podéis acceder a él. Y de verdad que os invito, sobre todo para que os hagáis un mapa más amplio de qué es el 22Q, mirando las experiencias, ¿vale? Aquí vais a encontrar experiencias escritas por papás y por mamás. Entonces sí que os va a ampliar un poco en qué consiste el 22Q. Y ahora me voy aquí. A ver. Vale. El paso previo a mandarnos un mail, que nosotros estamos encantadas, tanto Esther, la trabajadora social, como yo de Responderos, sería que vierais esta web, ¿vale? La modalidad educativa de nuestros chicos es un poco... Vamos a encontrar chicos en ordinaria, en especial, pero mayoritariamente los vamos a encontrar en ordinaria con apoyos. Pero aquí tenemos a Mario, ¿vale? Mario es preadolescente ya, ¿no? Sí, ahí. Sí, está ahí. Y muchas veces tenemos la tendencia en las aulas de hablar, sí, es que tengo 2 chicos con discapacidad. Es que tengo 24 y 2 con discapacidad. Fijaros, ¿vale? Ahí lo dejo. Pero Mario, que es súper listo, nos dice, cada niño es único, y esto ya viene desde el principio de la jornada. Saca lo mejor de mí. No esperes lo mismo de todos, pero no esperes lo mismo del que tiene 22Q, ni de María, ni de Juana, ¿vale? Pero yo, bueno, pues a mí esto de la discapacidad, ¿y con qué nos quedamos? Con capacidades. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de potencial. Y estos chicos 22Q tienen mucho potencial, de verdad. Mario, y lo personalizo, porque tengo autorización, le encanta la cocina. Tiene un potencial increíble, le encanta. Pues vamos a asociarlo todo con la cocina, ¿no? Vamos a trabajar desde su motivación, desde su potencial, desde su capacidad. Y esto es importante. Lo positivo también se le cuenta a los padres en las tutorías, en los informes, en las reuniones. Porque nos queda un poco la sensación como madres y como padres, cuando salimos de una tutoría y te quedas de, ¡jo! Esto no lo hace, no sabe hacer esto. Ha hecho lo otro pero mi hijo sabe hacer algo. Saben hacer muchas cosas. En los informes muchas veces te entran ganas es que lloramos muchas veces, porque no pone nada positivo. Y de verdad, todo lo que hoy os transmito es porque estas demandas son reales,
¿vale? Ya no hablo yo solo como mamá de Alaya 22Q, sino por todas las demandas de las familias que he ido escuchando durante estos 4 años. Es súper importante transmitir lo positivo, porque tienen cosas positivas. Y a mí, o sea, tal y como está así, me encanta, porque Mario tiene muchas capacidades. Asumimos capacidades por el derecho de la inclusión, de una educación inclusiva. Vale, nuestros chicos tienen muchos puntos fuertes, ¿vale? Pero lo que estamos diciendo, aquí hay un listado, pero Mario puede tener sus puntos fuertes, María puede tener los suyos y Juan los suyos, ¿vale? Pero quedaros con esto, que tienen puntos fuertes. En ese consenso del que os hablaba antes, hay un listado de puntos, está sacado de ahí, hay un listado de puntos fuertes y puntos débiles. Yo los puntos débiles es que no los he puesto directamente, cada uno tendrá lo suyo. Pero sí que rescato, y de hecho lo ha comentado David, rescato este hándicap, ¿vale? Escasas habilidades sociales y manejo de las emociones. Es un problema. Si esto no se trabaja, ¿vale? En aula, que es en el ámbito en el que nos encontramos, vosotros, si pensamos después de primaria qué pasa, después de secundaria, en el caso que lo hagan, qué pasa, si nos vamos luego al ámbito laboral y esto no está trabajado, vamos a tener un gran problema. Porque antes lo comentaba Mari Carmen, hay niños que dan muchos abrazos y está bien, y Eduardo también lo comentaba, pero tú llega tu jefe sin conocerlo apenas y te pones a darle abrazos. O sea, te va a decir, pero vas a durar 2 días. ¿Vale? Si tú no tienes un mínimo de habilidades sociales de hola, buenos días, ¿qué tal está? En determinados puestos de trabajo no puedes acceder, ¿vale? Y luego, vale, un poco de las características, nos vamos a encontrar con niños muy tímidos. Si estamos trabajando en educación con apoyos y este es un hándicap, esos apoyos cogemos y nos sacamos al niño del aula. Pero si lo que queremos trabajar son las habilidades sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajamos lo mismo dentro del aula con los compañeros? Porque mientras mis compañeros están haciendo matemáticas y están con el 10, yo a lo mejor estoy con el 1. O simplemente estoy viendo otra cosa. Pero estoy con mis compañeros y el nivel de motivación no tiene nada que ver a cuando me sacan del aula. Ya me estás haciendo diferente, me estás sacando del aula. ¿Por qué? ¿Vale? Y se dan cuenta, ellos y los compañeros. Porque yo sí que me aferro mucho al título de la jornada, educación inclusiva. Vale, un poco la metodología, por supuesto no os voy a decir cómo tenéis que trabajar, cada uno sabe cómo tiene que trabajar con su alumno, pero sí que hay ciertas pautas que vienen bien a la hora de trabajar con chicos, chicas con lección de duplicación 22. Importante adaptarnos a la necesidad de cada uno. Pero ya no solo del 22Q, repito, es que si en este caso Mario, imaginaos, trabaja con esta metodología y le funciona súper bien, y a Juan, que es su compañero, le funciona otra, ¿por qué no adaptamos esa metodología dentro del aula? Porque se puede, y sé que se puede, ¿vale? Entonces, a la hora de aprender a leer, ¿por qué este colegio tiene la filosofía de trabajar con esta metodología? Y es que no somos flexibles. Como se trabaja con esta, no modificamos. Entonces, esto es importante. Órdenes cortas y concisas. Lo ha comentado David. Si nosotros, es fácil también, de verdad, todo lo que os transmito se puede hacer. Imaginaos decir, bueno chicos, recoger el libro de lo importante que está en el mueble de atrás, lo metemos en la mochila. Cuando lleguéis a casa tenéis que hacer un resumen de lo que hemos subrayado hoy en clase. El niño se queda hoy en clase. ¿Qué ha pasado? Hoy en clase. ¿Vale? Es tan fácil como decir, chicos, nos levantamos y cogemos el libro. Todos. Y lo hacemos todos. No solo lo hace el chico con 22Q. Lo hacemos todos. Estamos incluyendo. ¿Vale? ¿Vale? Y así, orden tras orden, órdenes cortas, sencillas, y simplemente se trata de chequear que ha llegado ese mensaje. Ambientes estructurados, un poco, no sé si lo has llegado a comentar, esa poca flexibilidad que tienen nuestros chicos, y digo nuestros chicos porque me considero mamá de muchos de ellos, sí que es importante, ¿vale? Estos ambientes estructurados para todo el nivel de ansiedad, bloqueo. Material manipulativo y visual, y repito, para nuestros chicos en el ámbito de las matemáticas, como aquí se ha visto, es súper importante. Pero para Juan, que no tiene un diagnóstico, también es súper importante. Porque yo recuerdo cuando aprendía las matemáticas y tocaba la geometría, cogíamos los palillos, cogíamos los bastoncillos, y hacíamos nuestra propia figura. Ahora, si todo está en una base en un plano horizontal en el libro, no experimento, no manipulo, no aprendo.
Entonces, para los futuros, sobre todo del ámbito docente, ir cogiendo ideas, por favor, porque es importante. Lo más vivencial posible y por repetición. Nuestros chicos van a funcionar muy bien por repetición. No lo hago una vez, lo hago dos, lo hago tres y de diferentes formas, de diferentes colores, pero importante estas repeticiones. Van a funcionar mucho mejor. El uso de las TIC, bueno, pues también es otra herramienta, ¿vale? Y en el caso, en el 22Q sí que hay un retraso en el lenguaje y una de las características es una voz muy nasalizada que en ocasiones, y esto sí que es una característica, ¿no? Sí, muy frecuente, en algunos casos vamos a tener que utilizar algunos sistemas de comunicación. Y mira lo que os pongo. Pero por favor, este sistema de comunicación que no solo se trabaje a LPT, alumno y padre. ¿Qué pasa con el resto de compañeros? ¿Vale? Excluimos. Entonces lo que queremos es inclusión. Trabajamos porque en aula, en patio, ¿cómo se van a comunicar? Entonces esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Un ejemplo muy claro de las matemáticas, aquí tenemos a 7 años, 8 años. No, tiene 8 años, ¿no? No. Vale, 8 años, matemática. Está trabajando, bueno, con una herramienta que está funcionando bastante bien. En el colegio de mis hijos también utilizan el Numicon. ¿Qué pasa aquí con el Numicon? Antes de lo abstracto llega lo visual y lo manipulativo y lo experimental, lo vivencial. Y de ahí voy descomponiendo, ahí el objetivo es descomponer el número 10. O sea, el número 10, ¿no? ¿Qué es eso? Pues aquí visualmente lo está viendo y lo está manipulando. Y hay muchas formas de poder trabajar con esto, hasta que luego llego al abstracto. Y otros son los bloques multibase. Si os dais cuenta, esta chica está en el aula con sus compañeros, ¿vale? Una educación inclusiva. Han puesto integración y perdóname que está mal. Vale, aquí, vosotros, somos el factor de cambio. O sea, necesitamos un cambio, ¿vale? Y tenemos que innovar para incluir, porque no nos vale la típica ficha, no nos vale el típico libro. Para algunos alumnos funcionará, pero para otros no. Y en este caso, como este profesor con esta chica ha utilizado este material. En el caso de, imaginaos que Mario nos dice, antes de trabajar conmigo, conóceme, y esto también se ha hablado ya, conóceme. Me llamo, imaginaos, Alda, y tengo 2 hermanos, y mis padres están separados, y vivo con mi abuelo. Y, claro, o sea, hoy vengo con estas ojeras porque he dormido mal, porque mis padres han discutido. Conóceme antes de empezar a trabajar conmigo. Ponme un nombre, no digas, voy a trabajar, hoy tengo apoyo con el del 22Q. No, ¿vale? Acepta mi realidad. Yo voy a 4 terapias por semana. Si yo tengo el martes terapia y llego a las 8 a mi casa, no me pidas un trabajo para mañana, porque es que materialmente es imposible. Y esta es mi realidad, y tienes que conocerla y aceptarla como profesionales. No me pongas etiquetas. O sea, han llegado muchos comentarios de pues ya se podía tomar una valeriana este niño, cuando entra en clase. Ya, tengo hiperactividad. Uy, este niño se distrae con una mosca. Que tengo déficit de atención. O sea, estas etiquetas que van, son losas, no hacen falta. Saber sobre el 22Q, en este caso, hará que tengas más empatía conmigo, porque vais a conocer mucho más del síndrome, porque vais a conocer ciertas características que pueden pasar y que a lo mejor a mí me están pasando, y va a hacer que entiendas mi situación en ese contexto, o en algo concreto. ¿Queremos vínculo? Es importante. O sea, no te pongas a trabajar conmigo como a L, la R, cuando ni siquiera sé cómo te llamas, cuando ni siquiera me has explicado que todos los lunes vamos a trabajar en este aula. Esto a mí me va a generar una ansiedad, un estrés, un bloqueo, que es que la lengua es que ni la voy a mover. ¿Vale? Entonces, primero creemos ese vínculo y luego ya tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar. Pero este es importante. No me saques del aula, quiero trabajar con mis amigos. ¿Vale? Y se puede trabajar. El tema de los recursos, bueno, no es el tema, pero... Y no me pongas límites, lo ha dicho David. O sea, es verdad que hay cosas que si no, no. Pero y sí, sí. ¿No?
Y sí, o sea, en esa guía, ¿no? Va a aparecer tal, pero no quiere decir que Pepe tenga tal, ¿no? Probemos, no cortemos esas alas. Vale, el domingo tuve la oportunidad de estar en unas jornadas de educación inclusiva, soy muy pro de la educación inclusiva, y Coral Elizondo dice esto: programar, ¿vale? Futuros docentes y los que están aquí, teniendo en cuenta todo el alumnado para no tener que hacer adaptaciones después. Y que en esas programaciones pueda haber unos mínimos, ¿vale? Y ahí lo dejo. Mira, me ha venido, no sabía que David iba a poner un caso de los patios. Esto es un SOS y lo pongo en rojo y no lo pongo esto más grande porque no me cogía. Pero para nuestros chicos han llegado familias que por esto, los patios, ese espacio, ¿no? Ese tiempo de ahí olvidado, han llegado a pasar por 3 coles. De verdad. O sea, chicos que han llegado a pasar por 3 coles y pensando cuál será el siguiente, porque esto pasa. ¿Qué pasa en los patios? Crean inseguridad, son espacios muy grandes, en muchas ocasiones no están estructurados, ni guiados, ni pautados. En nuestros chicos el nivel de ansiedad va a ser tremendo y lo que decía David, ahí me quedo, ¿no? Son espacios muy sensoriales y en ocasiones nuestros chicos tienen hipersensibilidad auditiva. Imaginaos todo el ruido que se produce en el patio y cómo puede reaccionar ese chico. Tengo ansiedad, estoy insegura, esto me está molestando, no sé regularme, no sé gestionarlo. ¿Qué pasa? Llega el bloqueo y es que aquí me quedo hasta que suene la campana o la música o me digan que me tengo que ir, pues estoy deseando que termine el patio. Hay rechazo y en muchas ocasiones puede ser porque el ritmo de nuestros chicos pues no es igual que el de nuestros compañeros, que esa voz nasal haga que mis compañeros no me entiendan y paso olímpicamente, ¿vale? Y todo esto va a producir un aislamiento. Y con todo esto que os he contado, tenemos que hacer una prevención para que esto no llegue, ese bullying, porque David ha dado números. Nuestros chicos, 22Q y sé que muchísimos más, sufren bullying y no podemos permitirnos esto. No podemos permitirnos. ¿Qué podemos hacer? Y aquí os lanzo igual, ¿vale? Yo os lanzo ideas, pero son cosas que se pueden hacer y de verdad, optimizar recursos se puede. Y proyectos de patio. Aquí tenemos que involucrarnos. Docentes, AMPA, integrador social, en el caso que haya que solicitarlo. En algunas comunidades existe la figura de mediador de patio. Hagamos esos patios accesibles física y cognitivamente. No entiendo por qué hay muchos patios en los que no hay pictos, cuando a lo mejor hay niños que lo necesitan, o una imagen, ¿vale? De esta es la cancha, esto no sé qué, están perdidísimos. Y esto, o sea, es fácil, de verdad, poner un picto es una plastificadora, no hace falta más. Si en el caso que en el colegio se esté trabajando con tutorías de iguales, ¿vale? Que es una herramienta que funciona muy bien, ¿por qué no lo llevamos también al patio? ¿No? Esta tutoría de iguales. Y para atajar esto, creo que es básico, importante, trabajar la educación emocional. Si la estamos trabajando en aula, la tenemos que llevar también al patio, porque en el patio hay muchas emociones, desde la alegría hasta la tristeza. Y esto sí que me gustaría, o sea, que es lo que dejáis grabado. Vale, nada, hablaba de en qué consisten las tutorías de iguales, pero sí que favorecen la integración escolar, ideas, ¿vale? Aquí hay un listado, pero hay miles, por suerte en las redes, hay 1000 ideas para trabajar en el patio. Pero el banco de los amigos es fabuloso. Si por lo que sea nuestro chico solo tiene un amigo y ese día su amigo se ha puesto malito y no está, yo voy y me siento en ese banco. Pero para esto hace falta un trabajo previo, ¿vale? Un trabajo increíble desde las aulas para que cuando yo vea un niño en ese banco, yo me acerco y le invito. Yo le invito, si quiere jugar bien y si no, no. Pero ya sabe que está invitado, ¿vale? Entonces, bueno, que hay muchas ideas de verdad que se pueden hacer y esto no cuesta dinero. Si no tengo un banco, no lo compro, pongo 3 sillas, ¿vale? De verdad que es que se puede. Vale, igual, estoy repitiendo un montón de cosas, pero fijaos, desde el ámbito profesional lo han dicho, lo han explicado súper bien. Ahora yo lo transmito desde el ámbito familiar y esto pasa. Este trabajo multidisciplinar es básico, pero no lo imagináis, es básico y necesario. Dentro del centro educativo y fuera. Dentro del centro educativo es curioso porque no siempre hay comunicación entre orientación, tutores y familia. Y esta pirámide, ¿vale? Familia, centro educativo y profesionales externos. Esto
es un equipo. Y sin este equipo, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la seguridad que le vamos a dar al alumno no va para adelante. Y os lo digo de verdad. Hay centros educativos en los que no permiten que haya comunicación con los terapeutas externos. En el caso de mi hija, un poco os pongo así algo más personal, hay terapeutas que conocen a mi hija desde que tiene 12 meses y ahora tiene 6 años. O sea, él o ella lo conoce perfectamente, puede dar una información. El centro va a aportar otra información y yo otra. Pongamos esa información en la mesa y lleguemos a una forma, ¿no?, común de trabajo. Es curioso porque sí que nos han llegado casos de familia de decir, mira, es que la L del cole está trabajando la R, ¿vale?, con mi hija. Pero es que el logopeda del centro de atención temprana también está trabajando la R, pero a lo mejor con metodología diferente. Entonces, ese niño está loco, o sea, no sabe ya ni cómo poner la lengua. Entonces, es importante, básico y necesario este equipo, esta comunicación. ¿Cómo? De verdad que no es difícil. O sea, se puede estructurar esas reuniones. Hoy en día los mails funcionan súper bien. En un momento dado puedes escribir un mail en 3 minutos y se puede, ¿vale? Y es necesaria. Las familias, que es lo que a mí me incumbe, y esta es nuestra familia 22Q, es una gran fuente de información. Y no siempre se nombra a la familia. Entonces sí que os pido que a la familia hay que escucharla, valorarla, y tener en cuenta lo que nos transmiten, porque nadie mejor que nosotros conocemos a nuestros hijos. Y nunca vamos a decir nada que sea para mal, todo lo contrario. O sea, bueno, aquí ya me toca la vena personal y no. Vale, hay que involucrar a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si se coordina muy bien el terapeuta con el maestro, fenomenal, trabajan, pero ¿y yo? ¿En qué plano estoy? ¿Vale? Entonces hay que involucrarles también en ese proceso. Hay que informarles. Y diréis, claro, se les informa. No se nos informa siempre. ¿Y cómo hay que informarles? Con un vocabulario adaptado. Porque hay familias que después de tener la tutoría nos llaman a nosotras, a la asociación. Es que me ha dicho no sé qué y no sé qué es. Entonces, hay que adaptar ese vocabulario, de verdad, para que la familia cuando se vaya lo tenga todo claro y chequearlo. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis comprendido? Hay que informarles de qué objetivos vamos a trabajar con nuestros chicos, porque tampoco se informa. Tú muchas veces le preguntas a las mamás ¿y cuáles son los objetivos a trabajar este año? No lo sé, es que no me lo han dicho. ¿Pero quién estaba en la reunión? El tutor. Ay, ¿no estaba el orientador? Vale. Vale, informar de si hay adaptación significativa o no, de las valoraciones y el después, que significa que después de primaria, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Todos sumamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Somos piezas fundamentales y todos los alumnos pueden aprender, quedaros con eso. ¿Qué? No sabemos, pero todos pueden aprender algo seguro. Y esto sí, dejarme que lo lea, que es la última. He querido dejar esta diapositiva para el final porque son preocupaciones literales, ¿vale?, de familias que nos han ido transmitiendo y yo he ido recopilando. Y en algunos casos son, ya os digo, literales. El centro escolar se comunica poco con nosotros. No hay comunicación entre el centro y los terapeutas. No recibimos información ni del comedor ni del patio. Imaginaos todo lo que pasa en el patio y no se informa. Y el comedor es un espacio similar al del patio por el tema sensorial, ¿vale? ¿Tiene amigos? Muchas veces no sabemos con quién juega o con quién no juega y es importante esa información. Porque tiene que repetir si está feliz con sus compañeros, con su grupo de referencia, lo que decía, si las matemáticas no, ¿vale? No sé si decir si mi hijo tiene el síndrome. Esto es verdad, es la pregunta del millón cada vez que nos reunimos con familia por el miedo a que le etiqueten del rechazo. Y bueno, aprender a leer, escribir, hablar o hablar normal, y te lo dicen así. ¿Por qué sacan a mi hijo del aula? Nos sentimos juzgados por las terapias a las que llevamos a nuestros hijos. Y aquí es lo que decía, los padres sabemos mejor que nadie qué es lo que necesita nuestro hijo. Y antes la pregunta que se ha hecho, dejar que las familias pasen su proceso de duelo. Habrá familias que lo hagan en 1 mes, otras en 2 y otras en 4 años. Sabemos que esa información está ahí y cuando una familia esté preparada, dará ese paso. Llegará a la universidad, será como su hermano, te dicen, podrá encontrar un trabajo, será autónomo el día de mañana. ¿Qué hace el docente cuando se ríe de mi hijo por su voz nasal? Y esto viene porque muchas veces, terminando el curso, ya el niño te dice, mamá, se han reído de mí durante todo al final de curso. Y el profesor no te ha dicho nada. Les preocupa que no titulen por las pocas alternativas que tienen después. No queremos que vaya a educación especial. Ahí no me meto. Y la última,
le estamos exigiendo mucho, y aquí viene algo con el que ya se ha comentado, sentimiento de culpabilidad. Nada, simplemente como asociación nos ofrecemos a dar charlas en vuestros centros educativos, lo hemos hecho en equipos hoy aquí, y es un lujo y un placer poder estar delante de todos vosotros e informaros de nuestra situación. Muchas gracias. A ver, escape creo. Funciona el ratón, ¿verdad? Sí. Lo cierro. Cierro también. Sí, si no vas a conectarte a internet. No. Pues, vale, la tienes ahí. 20-25, depende. A 20, sí, cuando me queden 5 minutos. A ver. Bueno, hola, buenas tardes ya. De nuevo, gracias por asistir, gracias a las organizadoras por invitarme. Yo hoy voy a hablar sobre el síndrome de Smith-Magenis y en concreto me centraré un poco en sus problemas de conducta, en el fenotipo conductual, porque tal vez es el rasgo más predominante de este síndrome. El síndrome de Smith-Magenis es una alteración genética considerada enfermedad rara porque afecta a 1 de cada 15.000, 25.000 casos. Y la anomalía genética que lo produce puede ser de 2 tipos. La primera y más frecuente es una microdeleción del brazo corto del cromosoma 17, entre los que se ve afectado esta serie de genes. Una microdeleción, como decía antes David, es una pérdida de material genético. Y en esa pérdida implica muchos genes, y entre ellos yo destaco el gen RAI1, que es hasta la fecha el que se ha demostrado que más relación tiene con el fenotipo general de este síndrome. La otra causa es una mutación de este gen, del gen RAI1. A grandes rasgos, como ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de la mañana, cada caso es un mundo, pero a grandes rasgos el fenotipo general de los diagnosticados presenta una serie de características destacadas, entre ellos unos rasgos anatómicos bastante significativos. Aquí lo vemos en esta ilustración. Presentan sinofrismo, nariz ancha, labio superior curvado, prognatismo. Además, estos rasgos se van acentuando a medida que pasan los años. En cuanto a las alteraciones clínicas, de todas las que presentan, yo destaco los trastornos del sueño, porque el total de los casos presenta el ritmo circadiano, lo tiene alterado. Esto se debe a la causa genética, en concreto los genes clock que regulan los biorritmos están afectados por esta anomalía genética que da lugar al síndrome, y la melatonina, en lugar de segregarse por la noche en contacto con la oscuridad, se segrega durante el día en contacto con la luz. Por lo tanto, por la noche descansan muy poco, presentan sueños muy cortos, necesitan muy poco tiempo para descansar, madrugan mucho y durante el día están somnolientos, a veces necesitan pequeñas siestas, y esto, como veremos, va a influir mucho en el contexto educativo. En cuanto al fenotipo cognitivo, los aspectos cognitivos, se ha comprobado que presentan discapacidad intelectual, entre leve y moderada, déficit de atención, memoria de trabajo deficitaria, y además se ha observado que tal vez las capacidades visoespaciales constituyen un punto fuerte si se compara con sus habilidades expresivas y verbales. Y esto nos lleva a los rasgos lingüísticos. El diagnosticado con Smith-Magenis presenta retraso del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, el balbuceo es tardío, muy pobre en manifestaciones, y además el habla en general de los diagnosticados presenta taquilalia, problemas de fluidez, disfluencias, y la voz, el timbre de voz también es muy peculiar porque suele ser ronco, no suele estar en consonancia ni con el sexo, ni la edad, ni la complexión física. En cuanto al perfil conductual, que es tal vez lo que aquí más nos interesa, podríamos destacar, hablando mal, entre comillas, puntos negativos y positivos. De entre los aspectos más positivos, destacamos la sociabilidad. El diagnosticado con Smith-Magenis tiene muy buen sentido del humor, es muy extrovertido,
siempre tiende a conversar con los demás, sobre todo con los adultos, es empático, muy afectuoso. Sin embargo, por el contrario, también encontramos una serie de aspectos complicados. Presenta conductas disruptivas, el carácter es muy extremado, la manifestación de las emociones es muy exagerada, desproporcionada, tanto de aquello que le agrada como de aquello que no le gusta. Muchos presentan impulsividad, hiperactividad, autoagresión, ya veremos algunas de estas conductas, y en muchas ocasiones una conducta negativista, oposicionista, desafiante en algunas situaciones. En cuanto a los comportamientos habituales en el aula, podríamos generalizar diciendo que el alumno con Smith-Magenis en ocasiones presenta una conducta negativista e incluso desafiante, reta al especialista, al maestro en este caso. Rabietas inesperadas, lo entrecomillo, porque como veremos siempre hay una causa detrás que es esencial conocer. Autoagresión o agresión al compañero si éste ha sido el foco de su frustración. Y como decía al principio, sueño en el aula. Debido a la alteración del ritmo circadiano, en muchas ocasiones presenta somnolencia. Bien, ¿cómo se podría gestionar el fenotipo conductual del diagnosticado con síndrome de Smith-Magenis en el aula? Para mí es esencial conocer los detonantes de su frustración. Yo he observado que la mayoría presenta esta serie de conductas complicadas que enumeraba antes porque se sienten frustrados, temerosos o inseguros ante una situación que están viviendo. Y para mí es esencial conocer cuáles son esos detonantes o esas causas que rompen su estabilidad emocional. Aquí he puesto algunas de ellas, me detendré ahora a continuación un poquito en cada una. Y todas ellas generan en ellos frustración, temor, como decía, incomodidad. Y estas emociones le van a llevar al diagnosticado con Smith-Magenis a adoptar una conducta oposicionista o tal vez a protagonizar una fuerte rabieta. Por ejemplo, hay una serie de temas que resultan incómodos, ya digo, cada caso es un mundo, pero es esencial conocer cuáles son estos temas que igual incomodan o que sería mejor no tratar. Y para ello hay que conocer al alumno con Smith-Magenis. Hay ciertos entornos que pueden propiciar a que él se encuentre incómodo, como ya decíamos, entornos ruidosos, con petardos, cohetes, una serie de situaciones que los van a llevar a situaciones límite para ellos. Por ejemplo, los celos y las llamadas de atención es otro aspecto destacado en este síndrome. El niño con Smith-Magenis necesita acaparar toda la atención del adulto con quien se encuentra. Son muy celosos también con la figura de la madre. Por tanto, muchas de esas conductas que consideraríamos negativas persiguen acaparar toda la atención del adulto con quien se encuentra. La inseguridad y el temor ante lo desconocido es algo que está detrás, en muchas ocasiones, de una conducta desafiante o de una fuerte rabieta, porque el diagnosticado necesita tener bajo control aquello que va a hacer o los planes que vienen o con quién va a trabajar, necesita conocerlo todo previamente. Por tanto, le genera inseguridad aquello que se sale de lo previamente planeado. Esta también estaría relacionada a actividades con alguien que desconoce, es para ellos una situación complicada, les genera inseguridad porque no conocen a esa persona con quien tiene que trabajar. En este caso, por ejemplo, un nuevo profesor a la vuelta al cole. Ellos necesitan adaptarse, necesitan más tiempo para conocer a ese adulto que le demanda trabajar y colaborar en clase. Por tanto, puede ser una situación que lo tambalee. Los cambios en la rutina también pueden ser una de las causas de una rabieta, por ejemplo, ya que necesitan tener rutinas muy estrictas, fijas, que no cambien, por lo que decía antes, porque necesitan tenerlo todo bajo control y conocer muy bien lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, pongo aquí algunos ejemplos de cuáles pueden ser esos cambios de rutina que pueden afectarles. Un cambio de rutina puede ser de nuevo la vuelta al cole o al revés, adaptarse a la nueva rutina del verano una vez haya finalizado el curso.
Los imprevistos. Los imprevistos es algo que la persona con Smith-Magenis no suele llevar bien, por lo que comentaba antes, porque se sale de lo que ya conocen, de la rutina fijada. Entonces, por ejemplo, la cancelación de una actividad o la visita inesperada de alguien, para ellos puede ser un motivo suficiente para sentirse inseguros o para frustrarse, porque no comprenden por qué esa visita no la conocían antes o por qué no se había fijado antes. Las actividades de exigencia elevada o que no lo agradan. Esto ya se ha comentado a lo largo de la mañana. Es esencial que la tarea que le demandamos al alumno con este síndrome se adapte a sus capacidades, porque si no vamos a conseguir que se frustre, si no logra alcanzarlas. A mí me funciona siempre establecer pequeñas metas para motivarles con pequeños logros, en lugar de exigirle diferentes tareas todas a la vez, ir poco a poco. Es ir adaptando a sus capacidades. El cansancio y el sueño, de nuevo, es otra de las causas de una posible rabieta o de una conducta posicionista. Como ya decíamos, a todos nos ocurre cuando no hemos descansado bien o no hemos dormido lo suficiente, estamos más irritables, más susceptibles. Lo mismo ocurre con el diagnosticado con Smith-Magenis, pero en este caso más aún, porque presentan trastornos del sueño y lo normal es que no hayan descansado bien. Lo habitual para ellos es no descansar lo suficiente. Y la negativa ante sus peticiones también puede ser otra causa de una fuerte rabieta. Por ejemplo, la negativa por parte del adulto ante sus demandas de comida o de juegos con el móvil. Tienden a frustrarse rápidamente y por tanto hay que ser cuidadosos a la hora de negar sus peticiones. Y por último, evidentemente, una suma o un compendio de todas estas circunstancias ya nombradas pueden originar que el alumno con Smith-Magenis esté más susceptible de lo normal o se encuentre con un carácter más irritable. Bien, y ahora que conocemos cuáles podrían ser los detonantes de una fuerte rabieta o de estas conductas complejas, ¿cómo podemos actuar ante este tipo de situaciones? Ante una conducta negativista en el aula, que por ejemplo el alumno se niegue a colaborar, a realizar una determinada tarea, pues en ese momento funciona, no siempre, no en todos los casos, depende de cada niño, desviar su atención, cambiar de tema, desviar su foco atencional a otra cosa que no sea lo que le está originando negarse o lo que le está frustrando. Para mí es esencial comprender por qué lo hace. Como ya hemos visto, hay muchas circunstancias que le pueden llevar a actuar así. Es esencial comprender qué es lo que hay detrás de ese comportamiento, porque así se va a abordar mucho mejor la situación. Al final es empatizar con el niño que se está oponiendo a colaborar. También es bueno dejarle tiempo. Si necesita adaptarse a un nuevo profesor y necesita más tiempo de lo que consideramos normal, es bueno ser flexible, dejarle tiempo para su adaptación. Otra alternativa es fingir que no te afecta, es decir, si sospechamos de una demanda de atención o que nos está retando porque no nos conoce lo suficiente, funciona a veces fingir que no te afecta, es decir, cambiar de tema y pasar a hacer otra actividad para que él no vea que realmente te está afectando su actitud. Porque él aprenderá, si te afecta, él aprenderá a adoptar esa actitud siempre que no quiera colaborar en una determinada tarea. Por ejemplo, hacerlo partícipe de lo que llevas entre manos es también una buena opción para desviar su atención y para cambiar esa actitud. Y en cuanto a las fuertes rabietas, es un poco más de lo mismo, desviar su atención de aquello que le ha frustrado y ha desencadenado una fuerte rabieta, un berrinche. Y sobre todo creo que es esencial mantenerse firme en la postura, pero flexible a la vez. Es decir, si yo quiero hacer una tarea con él, me mantengo firme en mi postura y en mi objetivo de hacer una tarea con él, pero soy flexible con el tiempo.
Si necesita un día para adaptarse, 2 días, soy flexible en eso, pero no ceso en mi interés de hacer esa tarea con él. Y de nuevo insisto en buscar la causa, siempre hay una causa, siempre hay algo detrás que va a hacer que él esté más irritable. Y ya termino. Otras recomendaciones que considero esenciales es el contacto con las familias. Como ya decía, es esencial conocer al alumno con Smith-Magenis porque cada caso es un mundo y, por tanto, como especialista o maestro de un niño con Smith-Magenis es esencial tener contacto constante con las familias, informarnos de sus rutinas últimamente, si ha habido algún cambio que haya podido generar inseguridad o que haga que el niño esté más susceptible de lo normal, si está durmiendo lo suficiente o descansando lo suficiente en este último tiempo, qué temas le obsesionan últimamente. Y además creo que esa información debe estar actualizada siempre, estar siempre en constante actualización para ir siempre previendo posibles situaciones complicadas, incluso para prevenir según qué comportamientos o conductas. Y nada más, aquí dejo algunos otros materiales. El primer enlace hace referencia al blog que comentaba antes Yolanda, que bueno, en él hay trucos sencillos e información general de forma divulgativa para que quien no conoce el síndrome se acerque y curiosee. El segundo enlace, evidentemente, hace referencia a la Asociación Smith-Magenis de España, ASME. Si accedéis en él, podéis descargar folletos y trípticos informativos, incluso contactar con las familias, con Raquel, con la presidenta. Y abajo he querido incluir un libro que desde mi punto de vista es esencial cuando te aproximas por primera vez a este síndrome. Es una guía de intervención logopédica en el síndrome de Smith-Magenis y en ella, aparte de encontrar información general sobre el síndrome, se dan muchas pautas y trucos, es muy divulgativo y además hay testimonios de las familias, por lo que creo que es esencial y básico consultarlo cuando se comienza. Y nada más, bueno, esto es bibliografía general y muchas gracias. Bueno, yo como me ha presentado antes Yolanda, también me llamo Yolanda, dejé de ser Yolanda hace casi 19 años y soy ya la madre de Malena allá donde quiera que voy. Yo creo que Irene ha presentado muy bien las características y ha descrito muy bien lo que es el síndrome de Smith-Magenis, por lo cual yo no voy a volver a repetir lo mismo. Y también Alda ha dicho y ha explicado muy bien las necesidades que tenemos los padres y todas las carencias, y bueno, me parece que también volvería a ser repetir lo mismo. Entonces, yo el objetivo que yo tenía para hoy era que entendierais cómo llega un Smith-Magenis a las 9 de la mañana a clase. Porque un Smith-Magenis entra normalmente a las 9 de la mañana a clase, pero puede llevar desde las 3 o las 4 de la mañana levantado. Con lo que conlleva, se levantan, lógicamente se levantan con mucha actividad, pueden poner la tele, no te ponen la tele en un nivel bajito, te ponen la tele que la oye todo el vecindario. Si tú estás muy cansado y estás dormido, no te despiertas, puedes aparecer a las 5 de la mañana que has oído un ruido y bueno, pues tienes la cocina hecha un cisco, tienes la nevera vacía con todo encima de la mesa, tu querido niño o niña está desayunando salchichas crudas, bueno, todo un show. Eso si no tenemos en cuenta que se te ha olvidado cerrar la puerta y se te ha escapado de casa también a las 5 de la mañana. Entonces, aunque son cosas que, bueno, son cosas que yo a ese grado no he llegado con mi hija, que va a hacer 19 años, pero sí os lo puedo contar porque, bueno, he estado muchos años en la directiva de la asociación de ASME. He hablado con todas las familias que la componen y, bueno, podría escribir miles de aventuras, ¿no? Que tampoco os voy a detallar porque algunas, bueno, son un poco escandalosas. Entonces, cuando el Smith-Magenis llega a clase, llega ya cansado a las 9 de la mañana, llega rendido, llega de un ambiente donde la madre o el padre se ha levantado, le ha chillado, ya la ha castigado, ha habido la reyerta, se ha peleado con los demás hermanos si tiene. Si hemos montado en el coche
y por lo que sea hay tráfico en el camino de la escuela y yo que voy conduciendo decido cambiar el camino por un atajo, pues me encuentro con que mi hija ese camino no lo conoce. ¿Y qué pasa? Lo que decía Irene de las rabietas, que mi hija puede empezar a golpear los cristales del coche, se puede soltar el cinturón. Yo opté por tener siempre un coche de 2 puertas cuando mi hija iba atrás, porque me puede abrir la puerta del coche perfectamente y la pierdo, vamos. O sea, son situaciones que las hemos vivido. Por eso os digo que cuando llega la Smith Magenis a las 9 de la mañana a clase, la madre llega desquiciada y agotada, de verdad, diciendo: ay, te quedas en clase hasta las 5 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Que claro, en este caso, el niño o la niña llega revuelto completamente. Y una cosa que yo siempre he tenido mucho miedo, el comportamiento de nuestros niños en el aula. Porque ¿qué pasa? Que si mi hija llega totalmente revuelta o cansada, ¿qué va a hacer? Va a montar la rabieta tremenda, pero son unas rabietas que, bueno, podríamos incluso haber grabado alguna para que las vierais. Mi hija hoy, ayer que la dejé en casa, tiene el pecho totalmente lleno de moratones. Y es de una rabieta que ella ha cogido, no sé por qué, lleva una semana de llamadas de atención, pero llamadas de atención que me han llamado todos los días desde su instituto. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues yo he llegado a la conclusión de que como estos niños son muy sensibles a los cambios de estación, estamos en la entrada del otoño, se aproxima el cambio de hora, que para ellos, de verdad, eso es mortal, el cambio de hora del otoño, les perturba totalmente. Entonces, como no tengo otra cosa, pues le voy a echar la culpa. Digo, bueno, le he dicho a su tutora, digo, será por el cambio de estación, aguántala 15 días que se adapte al nuevo ciclo. De verdad, es que es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella llega revuelta, se agrede ella misma sin ningún problema, se puede poner a chillar, se puede tirar al suelo, ya con 19 años, que no estamos hablando de un niño de 5 o 6. ¿Y qué pasa? Que también se mete con sus compañeros de clase, lógicamente, vamos, faltaría más. Con lo que conlleva, pues eso, el centro te llama, los padres se quejan, los compañeros se quejan. Y bueno, yo, como he comentado antes a algún profesional, tengo que decir que he tenido mucha suerte a lo largo de estos años porque, bueno, nos ha tocado gente magnífica, profesionales que se han volcado con ella, con aprender del síndrome, muy bien, pero también tenemos otras familias pues que siempre ha habido el problema de te invitamos a que cambies de centro. O sea, no te dicen vete, lógicamente, porque bueno, pues no se supone que no pueden hacerlo, pero sí han invitado a las familias a que se lleven a su niño a otro centro, ¿vale? Pero ¿y a qué centro le llevo, no? Porque en todos los sitios no hay centros de educación especial. Tenemos niños que están en centros de educación especial, pero ¿qué pasa? Que es que nuestros niños, dentro de su discapacidad intelectual, leve, moderada, en la mayoría, pero tienen un sexto sentido para ciertas cosas. Entonces, bueno, llegan al centro de educación especial y en muchas aulas son los reyes del mambo allí. Con lo cual, en el centro de educación especial te dicen, oh, es que aquí este niño no le podemos tener, porque los demás o están muy medicados, bueno, cada centro es un mundo también, ¿no? Pero no tiene cabida ni en el colegio ordinario ni en el colegio de educación especial. Y tú dices, bueno, pues ¿a dónde le llevo? ¿Qué hago? ¿No? O sea, es tensión. Son niños que se dan cuenta absolutamente de todo lo que pasa a su alrededor. Vale, algunos de ellos son muy infantiles. Mi hija, a pesar de tener 19 años, bueno, perfectamente se pone a jugar aquí con los de 3 años y es súper feliz. Pero ¿qué pasa? Que también, como decía Irene, demandan la atención de los adultos y sobre todo de las madres. Yo me he pasado años sin poder ponerme a leer. Yo me encanta leer, pero no me podía poner a leer delante de ella porque no me dejaba, no quería. Mi atención tenía que ser, o bien estaba haciendo las típicas cosas de ama de casa, o estaba atendiéndola a ella. Yo no podía hacer otro tipo de cosas, ni sentarme delante del ordenador. O sea, nada, mi atención tenía que ser exclusivo para ella. ¿Y qué pasa? Que si en algún momento no la atiendes, ella venía y me pellizcaba. O sea, yo he tenido los brazos llenos de pellizcos. Y la gente, cuando recurres a un profesional, es que eso no lo puedes consentir. Vale, pero ¿y qué hago?
la pellizco yo a ella, la pego, por supuesto voy a ganar, tengo más fuerza, sobre todo cuando son pequeños, pero no vamos a entrar en esa guerra, ¿no? Son situaciones en las que hemos acudido a los profesionales y la verdad, no han sabido contestarnos qué tenemos que hacer. De hecho, yo me he visto rodeada de un grupo de psicólogos por las rabietas que ella tenía, fui para que me ayudara y en una de sus rabietas tuve que afrontar yo sola la situación, me decían, ¿qué hacemos? Y es real, o sea, no es... Entonces, hay veces que dices, bueno, claro, ¿qué hago con mi Smith Magenis? Me cansa, los padres realmente estamos agotados, porque como decíamos, no descansas, no duermes. Yo me he quedado dormida al volante, o sea, es que me he quedado dormida. En los semáforos he parado y me he quedado dormida. Yo conduciendo y ella detrás en el coche. Llegas a los sitios en ese planteamiento, ¿no? Claro, es muy difícil este día a día transmitirlo al profesional, a la escuela, ¿no? Ya os digo que yo tengo que decir que he tenido siempre mucha suerte en ese campo, pero las demás familias que formamos, por ejemplo, en este caso la asociación, no han tenido la misma suerte que yo. Y es una pelea continua, o sea, porque es agotador. El tema del sueño es agotador. Y las rabietas, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? No lo sé. Sí que es verdad que vemos que hay mucha diferencia entre un Smith Magenis y otro. Aparentemente, como siempre hemos dicho toda la mañana, son todos muy iguales, pero no, esa igualdad es aparente, ¿no? A ver, me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Eduardo de cuando la autoridad, ¿no? De cuando decimos no es no. Y yo estoy con él. Hemos intentado a nuestra hija siempre mantenerla y de hecho ella es todo normas, ¿no? Ella es muy rígida en todo eso. Ya, por ejemplo, sabe que un detalle, que las zapatillas de estar en casa son para estar en casa. Ella si va a la calle y ve a la típica señora mayor que sale con zapatillas de casa a echar la basura, ya la tenemos montada. Zapatillas no, o sea, porque ella sabe que las zapatillas son para estar en casa. A mí, ahora, incluso cuando voy sola, no se me ocurre pasarme un semáforo en rojo. Ella que no vea a nadie pasar un semáforo en rojo, porque monta el cirio. Claro, ya sabe que los semáforos se pasan en verde. O que los coches no pueden aparcar en la acera, encima de la acera. Si ve un coche... O sea, son que sales a la calle, te levantas, ya no sales a la calle, te levantas y dices, bueno, a ver, ¿cuándo empezamos la primera? O sea, yo me levanto a las 6 y ella a las 6:15. A las 6:15 ya empezamos la primera reyerta del día. Entonces, a las 10 de la noche ya es un agotamiento. Entonces, lo que yo quería es que, bueno, de que vierais de que a las 9 de la mañana ya han pasado muchas horas para el Smith Magenis, que las condiciones a las que llega al cole, pues bueno, ya llega muy pasadito, ¿no? Entonces, yo sí que hay cosas que las puedo decir ahora, después de 19 años, no las podía ni las veía de esta forma cuando mi hija se escolarizó con 3 años. Yo empecé en los primeros años diciendo, bueno, yo sé que mi hija no va a seguir el nivel de sus compañeros, eso lo he tenido siempre muy claro, pero yo decía, bueno, si sus compañeros de aula al final del curso pueden llegar a contar hasta 50, mi hija no va a llegar a 50, pero yo creo que puede llegar hasta 15, vamos a proponernos. Entonces yo un poco les exigía a los profesores, oye, meter la caña, venga que puede, que yo sé que puede, porque no sabía si podía o no, pero yo quería que pudiese, claro. O sea, el llegar a entender que tu hijo va a tener un límite, cuesta mucho. Yo siempre he sido de que no, que sí que va a poder, venga, vamos a intentarlo. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que esa limitación real ya existe. Entonces yo sí que puedo decir ahora, y se lo intento transmitir a los demás padres y lo intento transmitir también a los profesionales. El Smith Magenis tiene unas limitaciones, ¿vale? Pero y también tiene muchas frustraciones. Oyes comentarios de Smith Magenis ya mayores que le han dicho a sus padres, jo, ¿por qué me habéis hecho pasar por todo esto? ¿Por qué me habéis llevado a un colegio donde los niños no me entendían? Donde se reían de mí, donde yo no podía abarcar. Yo es que eso no lo entiendo. Yo es que eso no. Ellos, algunos de los que vamos, ¿no?, pueden llegar a tener este conocimiento y como padre dices, jolín, qué sufrimiento le he hecho pasar porque yo quería que aprendiese, ¿no? Yo quería que llegara más. Entonces, yo ahora mismo hay una familia que ha llegado a plantearse con unos niños de 3 años, ha llegado a plantearse si los quería escolarizar
me dijeron, Yolanda, es que tengo mucho miedo, es que no quiero que sufran, no quiero que se metan con ellos. He dicho, hombre, eso es un paso que tienes que dar, ¿no? No puedes estar todo el día velando por ellos, porque es imposible. Tendrán sus días buenos, sus días malos, como cualquier otro alumno, ¿no? Pero no puedes dejarlos en casa, en una urna. Tienen que ir al cole y se tienen que enfrentar. ¿Qué pasa? Que tú siempre estás, son niños que no saben expresarse bien. Yo ahora mismo, comentando esta semana de rabietas que lleva mi hija, hay gente allegada que, claro, que la pobrecita es la niña, es mi hija, no son los demás. Jo, y a ver si la van a estar haciendo algo, a ver si se van a estar metiendo con ella. Y le digo que no, que es ella quien se mete con los demás, que en este caso no podemos volver, o sea, yo sé que es mi hija la conflictiva en este momento, en otro momento ya veremos, ¿no? Pero en este momento no. Entonces, yo lo que quiero transmitir ahora mismo, si yo volvería para atrás con mis mismas Jennys, yo diría, lo que quiero es que en el centro escolar donde vaya, que sea feliz, que tenga amigos, que los profesores la entiendan, como decía Alda, que no le exijan lo que no va a poder llegar a ser. Ellos tienen un sexto sentido para la informática, les encanta. Mi hija no para quieta, pero si le das un ordenador se puede pasar 12 horas y no se levanta del ordenador, casi ni para comer. Entonces, ese ordenador, ella es una herramienta de trabajo buenísima. Dejarla que aprenda a través del ordenador. O sea, yo, por ejemplo, he conseguido que en su escuela lo entendieran. Adaptaban su material y ella se sentaba dentro del aula con su ordenador y ella ha aprendido a leer, ha aprendido a escribir, ha aprendido a sumar y a restar. Vale, yo sé que no va a poder, no le da, no entiende el concepto de multiplicar, de dividir, es que es imposible para ella. Entonces digo, vamos a dejarlo así, pero quiero que venga contenta a clase. Ahora mismo ella está haciendo un aula de aprendizaje y su tutora me dice, Yolanda, es que viene contenta. Digo, sí, es que está rabiosa por venir a clase, por tener sus amigos. Yo prefiero que ella vaya contenta, que a pesar de esta semana, que la dejamos un poco aparte, ¿no? Y que sus profesores la entiendan. Y que si tiene sueño, ella con 10 minutos que hace así con la cabeza, le vale. Que la dejen dormir, que no la despierten. Ella necesita dormir. Mi hija terminó, salió, bueno, era sexto de GB, echando la siesta en clase. Después del comedor se echaba la siesta. Ya tenía un sitio adaptado para ella y se echaba la siesta. Ninguno más del cole, pero ella sí, pero porque lo necesitaba. Cuando era más pequeña, sus compañeros me decían, ¡ay, es que Malena se ha quedado dormida encima del plato! Porque estaba comiendo y se quedaba dormida. Yo les dije a los profesores, no me importa que en medio de la clase se quede dormida, dejarla, porque eso os va a ayudar. Porque esos 10 minutos que ella echa esa cabezadita, después se levanta otra vez con fuerza y puede continuar el ritmo de la clase. ¿Qué ha pasado? Que nos ha pasado que no, o sea, algunos niños no les han permitido ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo decíamos, las rabietas. De verdad, yo ahora mismo lo único que pido es que nuestros mismas Jennys vayan a clase, que conozcamos hasta dónde pueden llegar, que también pueden llegar a hacer muchas cosas. Como decía Alda, o sea, no va a hacer matemáticas, pero hay algunos que les encanta la cocina, les encanta la informática. Es increíble cómo manejan las redes, cómo se desenvuelven, mejor que muchos adultos. Pues vamos a sacarle provecho a ese tipo de cosas, vamos a olvidarnos de todo lo demás y de verdad, que sean felices. A mí como madre es lo que más me preocupa, que ella esté a gusto. Es lo que os quería transmitir para que conocierais un poquito el día a día de ellos y de las familias. Eso es todo. Vamos a recortar el tiempo de preguntas, no porque no tengáis seguramente ganas de, como madres profesionales, preguntarles, acribillarles a preguntas, que el tiempo andamos ya un poquito apuradillos. Pero ¿están dispuestas a contestaros? ¿Manos? Hombre, hay poco tiempo, pero hay algo, ¿eh? Eduardo. Susana. Tanto a Alda y a Yolanda, muchas gracias, y al resto también, a Javier y a Irene. Pero les quería preguntar, ya que lo apuntaste un poco, Yolanda, experiencias positivas, acertadas de intervención profesional y experiencias de intervenciones que mejor hubiese sido no haberlas vivido. ¿Me explico? Sí, habéis tenido situaciones así, porque es para aprender nosotros. En mi caso es personal, ¿vale? Tengo la suerte que en la clase de Alaya hay tutor y cotutor, hay dos profesionales dentro de aula. En la tutoría que hemos tenido a principios de curso
se nos ha preguntado a los padres qué objetivos priorizamos en este curso para Laia. Es un lujo, ¿eh? He de decirlo que es un lujo. Pero ahí se nos tiene en cuenta. Nosotros hemos priorizado los objetivos, digamos, personales, habilidades, ¿vale? A lo curricular, porque es lo que he dicho, lo que tenga que llegar, sé que llegará, ¿vale? Y ahí la tutora ha dicho, vale, pues para trabajar esto me tengo que poner en contacto ya con los terapeutas externos, porque preciso de su información y su experiencia. Entonces, esa sería como la experiencia positiva, y trabajan en aula, ¿vale? Trabajan dentro de aula. En la negativa, por desgracia, hay muchos casos de familias en las que la última reflexión que hacía sobre preocupaciones familiares es que los padres, ese sentimiento de culpabilidad viene por el machaque que ha habido en primaria, y te dicen, ¿realmente ha merecido la pena machacarles tanto? O sea, Alda de verdad ha estado en clase, le he puesto profesores de apoyo, ha tenido clases extraescolares, lo hemos dado todo para llegar donde ha llegado, que no es ni bueno ni malo, ¿vale? Pero que a lo mejor los padres sí que tenían unas expectativas al instituto, y después han llegado a un centro de educación especial y los chicos están la mar de contentos, ¿vale? Pero hay veces en las que se ha intentado intervenir, siempre desde, ¿no?, creyendo que era lo mejor, y nos hemos dado cuenta que no. Yolanda. Yo comparto también con Alda lo que dice. Nosotros, como he dicho antes, tengo más positivo que negativo para contar en mi caso particular y en el de mi hija. Sí que es verdad que a nosotros nos pasa lo mismo dentro de su centro donde está estudiando, están en contacto. Ella, lógicamente, va a otro tipo de terapias con otras fundaciones, no de Smith Mageni, sino fundaciones de discapacidad intelectual, y esos profesionales que están trabajando con ella están en contacto, comparten las vivencias y comparten la forma de aprender. Entonces, eso, lo que se ha dicho antes, nos permite que trabajen lo mismo en el aula y fuera del aula, y a la vez lo comparten con los padres, que es muy interesante, porque yo cuando mi hija los lunes por la tarde va, en este caso a la Fundación Down, a un programa para aprender a ser autónoma, o ser, bueno, ahora están explicándole lo que es la adolescencia, y yo le pregunto, Malena, ¿hoy qué habéis hecho? ¿De qué habéis hablado? De que soy adolescente. Ella no sabía lo que era ser adolescente, ella es Malena y punto, ya le vale, ¿no? Entonces yo después, cuando, claro, con las explicaciones que ella me da, poquito puedo sacar. Entonces la persona que trabaja con ella después me cuenta lo que hemos hecho, lo que han hecho allí, ¿no? Entonces yo estoy puesta al día. Esa relación directa con el profesional que trabaja es súper importante. Que yo antes me sentía muy cómoda, tanto con Carmen y contigo cuando hablabais, porque en el primer caso tuyo, Eduardo, yo veía que sabías perfectamente lo que estabas hablando, porque me daba la impresión de que compartías mucho con las familias y con los niños. Porque, vale, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, pero al de la seguridad social, una vez cada 6 meses, que le regula la medicación y ya está. Eso, yo esas consultas ya las dejé hace mucho tiempo porque no me aportaban nada más que desesperación al estar allí 3 horas esperando a que me atendieran. Entonces, ese trato de tú a tú y de saber de qué hablas de Malena, lo que decíamos antes, es súper importante. De ahí yo creo que esa conexión directa es fundamental. Sí, yo quería daros las gracias por todo lo que habéis aportado, y sí quería decir que de todas las intervenciones hay cosas en común que se pueden destacar, no solamente para los 2 síndromes de los que habéis hablado vosotros, sino para en general lo que estamos hablando de los chicos y chicas con problemas de conducta. Aspectos muy importantes que no solamente tienen que ver con el aula son los patios. Los patios son una fuente de conflicto muy importante, no solamente para estos chicos y chicas, sino para todos. Y cuando hablamos también de la atención en los centros educativos al alumnado con estas características, tenemos que pensar en otros profesionales que no son solamente los profesores que están en el centro. En los centros educativos están los monitores de actividades extraescolares, están los cuidadores de comedor, hay una serie de personas que tienen contacto permanente con estos chicos y que también es muy importante que tengan unos conocimientos mínimos de cómo trabajar, de cómo actuar, y a veces eso no se tiene en cuenta. Los patios, sería muy fácil poder trabajar de otra manera,
para todos, no solo para ellos, ¿no? Lo que podríamos hacer en el patio que los beneficiase a ellos, les iba a beneficiar a todos. El tener a lo mejor espacios determinados distribuidos, el tener unas indicaciones mucho más visuales, eso no perjudica a los demás y a ellos les beneficia. Entonces todo eso lo habéis hablado todos los que estáis en la mesa, independientemente de la casuística particular de un síndrome concreto. Y luego otra cosa, en tu caso hablabas del tema del sueño, lo que eso genera a nivel también de las manifestaciones conductuales, pero en cualquier caso, todos nuestros chicos con algún tipo de enfermedad rara, en general, y los chicos con discapacidad intelectual, tienen dificultades para gestionar el cansancio, muchas más que las que puedes tener tú o yo o el otro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en los centros educativos, el nivel de exigencia a lo que se les somete, y para ello es también muy importante, ya no solo en el síndrome de Smith-Magenis con el tema del sueño, sino en cualquier otro, el tema de cansancio es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego otro aspecto que habéis dicho en la mesa, que también es muy importante a la hora de gestionar problemas o prevención en el tema de la conducta, es no enfrentamiento directo, desviar la atención. Es una estrategia que funciona muy bien con todos y que ayuda a evitar que un chico que empieza con una situación a nivel conductual nada adecuada acabe metiéndose en una escalada si yo me enfrento a esto no, porque no, porque no. Que hay otras estrategias que tenemos que manejar los adultos que estamos con ellos, que son fáciles de aplicar y que tienen muy buenos resultados. Y partiendo siempre de sus intereses, que tenemos que conocerlos, cada niño es diferente, tiene intereses diferentes y eso nos sirve para aprender curricularmente, tirar de ellos, para desviar la atención cuando tengo un problema y eso lo habéis dicho todos. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias. Ya no tenemos tiempo para más, lo que sí que me pide David una puntualización. Si utilizamos un minuto entre los cuatro, vale. David, que es el que me ha pedido, y sí, terminamos, que está esperando para terminar la mañana y nos hemos pasado de tiempo. Sí, eso solo era porque mi experiencia en el mundo sanitario, y supongo que en el educativo es igual, es que la fragmentación autonómica dificulta los centros de referencia, son síndromes tan infrecuentes que no puede haber un centro de referencia en cada autonomía, es absolutamente imposible. Tenemos que copiar lo bueno de otros países y quería lanzar simplemente, ya que estamos aquí, una idea que se está poniendo en marcha en Estados Unidos y que ha llegado a Europa a través de otros síndromes, se llama Proyecto ECO. Lo que hacen es elegir centros de referencia de profesionales especializados en diferentes síndromes a los que se pueda llamar para conseguir información, porque no puede haber un experto de todo en Cantabria, ni un experto de todo en Asturias, ni un experto de todo en Aragón, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en Andalucía. Ya es mucho con que haya uno en España, y puede que ni siquiera eso, que el experto de tal síndrome esté en Finlandia, en Europa. Y este proyecto ECO deberíamos copiarlo en España. Lo apoyo. Bueno, muchas gracias. A las 4 y nos seguiríamos.